Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes y muy bienvenidos. Ministerios Graneros de José, con ustedes José. Una semana más y bueno, nos tocaba para hoy la segunda parte de ese corto que estamos haciendo sobre el amor de Dios, basado en el capítulo 5 de la Epístola a los Romanos, del estudio de Dr. Stephen Jones. Y esta parte, la otra, me gustó y a alguno le ha gustado y así lo he manifestado incluso en los comentarios y agradecemos mucho ese tipo de cosas. Pero esta todavía yo creo que va a gustar más. Hoy vamos a ver si el amor de Dios es suficiente como para salvar a todos aquellos por los que murió Jesucristo, o el amor de Dios es débil y al final fallará y no puede sobreponerse a la voluntad del hombre pecador. Eso no es lo que dice la carta a los romanos. Es triste saber que durante mucho tiempo hemos creído eso y hemos estado creyendo como algo así como un Dios impotente. Jesucristo hace una obra que no puede subsanar el daño que un solo hombre causó, Adán, y por el cual la muerte pasó a todos los hombres y el pecado, la naturaleza pecaminosa. Pero Jesucristo parece ser que no puede contrarrestar esa obra que hizo el diablo en Adán, porque su obra es de menor valor. Eso es lo que hemos entendido atribuyéndole esa impotencia, esa debilidad a un Dios omnipotente, amoroso y que tiene un plan, ¿no? Y que claramente la Escritura dice que Él salvó a todos los hombres. Y lo dice clarísimamente, y si ustedes me siguen hoy con paciencia y siguen el discurso, se van a dar cuenta de que esto es algo absolutamente claro y sin embargo es pues eso, como un velo que hemos tenido delante que nos impide realmente estar viendo lo que es evidente y lo que la Escritura dice claramente. Y así nos ha pasado con mucho, por eso, porque Pentecostés es una etapa de nuestro crecimiento espiritual a nivel individual y a nivel de iglesia, de donde vemos parcialmente, vemos a través de un velo, y solo cuando nos convertimos al Señor, cuando nos volvemos al Señor, el velo es quitado y entonces vemos con claridad. Bien, parte 2, Adán y Cristo. Pablo nos dice en Romanos 5:14 que Adán es una figura del que había de venir. Cristo es el último Adán, pero sus actos y el efecto de sus acciones destacan como opuestos. Estos dos hombres están inversamente relacionados. Como veremos en breve, la gran verdad es esta: el pecado de Adán ha traído la muerte, es decir, la mortalidad, a toda la humanidad, mientras que el justo acto decía porque es que había un error ahí. Mientras que el justo acto de Cristo ha traído la vida, es decir, la inmortalidad a todos los hombres. Ambos actos fueron realizados por las cabezas de la humanidad, por la ley de jefatura. Bueno, y la ley de jefatura lo que dice que es que la cabeza actúa como representante de los que le continúan, ¿no? Ambos actos, el pecado del primer Adán afectó a todos los hombres incluso antes de nacer. Así también el acto justo del último Adán, que es Jesús, afectó a todos los hombres, incluso antes de nacer. En ninguno de los casos fue la voluntad de otros hombres un factor determinante en las decisiones de las cabezas, es decir, nosotros no pintamos nada en ninguno de los casos.
ni para heredar las consecuencias funestas del pecado de Adán, ni tampoco para heredar las bendiciones del acto de Jesús. No tuvimos nada que hacer. La mortalidad es el resultado del pecado de Adán, no del nuestro, porque ningún hombre ha elegido nacer mortal. Por el contrario, por la misma ley, la justicia de Jesús ha traído la vida, es decir, la inmortalidad a toda la humanidad. Y esta inmortalidad es el resultado del acto de Cristo, no de los nuestros. Del acto de Cristo, no de nuestros actos, habría que decir aquí mejor, ¿verdad? No de nuestros actos. Pablo lo dice de otra manera en 1 Corintios 15 del 22 al 23, que dice así: porque así como en Adán todos, y subrayamos todos, mueren, también en Cristo todos, enfatizamos todos, serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, es decir, tagma, escuadrón. La palabra orden es tagma, que significa como un escuadrón, es decir, hay como diferentes escuadrones o diferentes etapas en que la gente, la humanidad, es vivificada. Adán y Cristo son comparables de manera opuesta o inversa. Adán pecó trayendo muerte a todos, Cristo revocó esto, dando vida a todos. Si no, sería pues una especie de pérdida, ¿no? Aunque no a todos se les dé la inmortalidad al mismo tiempo, sino a cada uno en su escuadrón, tagma, como dice Pablo. El amor de Dios es así representado por su conciliación de sus enemigos. La ley de la jefatura no solo trajo la mortalidad a todos los hombres, otra vez resaltamos o enfatizamos a todos los hombres, sino también trajo la inmortalidad a todos los hombres, resaltamos a todos los hombres, por medio de Cristo. Por estos motivos, el amor de Dios concilia a los hombres aparte de su propia voluntad, es decir, sin que ellos intervengan, aunque todavía ellos sean pecadores y enemigos de Dios. Sin embargo, tenga en cuenta que los dos Adanes, el primero y el último, solo sentaron las bases para lo que ha funcionado de forma individual en la historia. El primer pecado de Adán trajo la mortalidad en la cual pecamos. Trajo la debilidad o enfermedad del corazón, haciendo que los hombres carnales sean incapaces de perfección. Por otra parte, el acto de justicia del último Adán revierte los efectos del pecado de Adán, enfatizamos eso, revierte los efectos del pecado de Adán totalmente, no parcialmente. Esto no faculta a la carne para ser justa, en cambio asegura el hecho de que todos los hombres entrarán en la inmortalidad al final de la historia, cuando el Señor acabe de ejecutar su plan completamente. ¿Cómo sucede eso? Es la historia más larga, porque la vida de cada individuo es diferente. ¿Cómo sucede eso? Es una historia más larga, porque la vida de cada individuo es diferente. Algunos son justificados durante su tiempo de vida en esta tierra, el resto en la otra vida por medio del juicio correctivo. Juicio correctivo y restaurador. El fracaso y el éxito de los dos hombres. En Romanos 5, del 15 al 21, Pablo expone la comparación o contraste entre Adán y Cristo. Citaremos de la versión concordante, que es más literal que la New American Standard Bible. Pero no como la ofensa, así también la gracia, porque si por la ofensa de uno murieron los muchos, mucho más sobreabunda la gracia de Dios y la gratitud en la gracia, que es del hombre único, Jesucristo, para los muchos. Adán y Jesucristo son los dos hombres que están siendo contrastados, junto con sus obras y el efecto que cada obra tuvo sobre los muchos. También debemos entender que Pablo está haciendo hincapié en el contraste entre el uno, singular, y los muchos, plural. Vamos a ponerlo esto en cursiva también, como lo otro. Ese es el contraste entre uno y los muchos. Adán y Jesucristo son hombres diferentes, aunque algunos lo niegan,
diciendo que Adán era Jesucristo. Yo no creo que Jesucristo fue alguna vez un pecador, ya sea en su ministerio del Nuevo Testamento o en su estado preexistente. Yo no creo que Jesucristo fuera conocido previamente como Adán en el libro del Génesis o que él pecase en el jardín. Adán, a través del pecado, no cumplió ni el mandato de dominio de Génesis 1:26, ni el mandato de fecundidad o fructificación de Génesis 1:28. Por el pecado perdió la imagen de Dios, porque él ya no reflejaba la naturaleza y el carácter de su creador. Por el pecado él tampoco pudo engendrar hijos de Dios, sino que engendró hijos a su propia imagen caída. Como dicen, no es que somos a la imagen de Dios, sí, lo fuimos, pero la perdimos. Lo bueno es que la podemos recuperar en Cristo. Pero donde Adán falló, Jesús tuvo éxito. Jesucristo es la imagen de Dios y por lo tanto se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En otras palabras, él cumplió con el mandato de dominio de Génesis 1:26, al asumir toda la autoridad. La otra mitad de la primogenitura es el mandato de fecundidad o fructificación. Jesucristo no solo fue el Hijo de Dios, sino que también nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, como nos dice Juan 1:12. Pablo escribe en Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y así vemos el pleno contraste entre Adán y Jesucristo en términos del derecho de nacimiento, es decir, primogenitura original, que se define en Génesis 1:26 al 28, donde uno fracasó a causa del pecado, el otro tuvo éxito porque no tenía pecado, Hebreos 9:28. El pecado de Adán trajo la muerte a todos los hombres. Pablo dice en Romanos 5:15, citado anteriormente, por la ofensa de uno solo murieron los muchos. Esto es, por supuesto, una reafirmación de lo que Pablo habría escrito en el versículo 12, donde dice que la muerte pasó a todos los hombres en la cual todos pecaron. Está claro que somos mortales no porque hemos pecado, sino porque Adán pecó. Repito, está claro que somos mortales no porque hemos pecado, sino porque Adán pecó. Esta es la ley básica, que es la ley de autoridad. La básica ley de autoridad o jefatura, es una ley básica que se encuentra a lo largo de las Escrituras. Los pecados de los padres afectan de hecho a los hijos, Éxodo 34:7, tanto como las tropas se ven afectadas, por ejemplo, por las decisiones de un general. Sin duda hay alguna injusticia en esto, porque muchas personas inocentes mueren cada día a causa de las decisiones de las autoridades. Pero en el caso de Adán y Cristo, Pablo nos muestra que Cristo vino como el final jefe de la humanidad para corregir las injusticias sufridas por el pecado de Adán. Y dice así, y no por un solo acto de pecado es la gratuidad, porque ciertamente el juicio es por uno para condenación, pero la gracia lo es por muchas ofensas para un justo premio. Pablo estaba hablando lógicamente de acuerdo con su educación anterior. Esto hace que sea un poco difícil para nosotros comprender, a menos que hayamos tomado un curso de lógica en la universidad. Cuando tomé ese curso en la Universidad de Minnesota, hace muchos años, me ayudó a entender la declaración de Pablo aquí, porque yo fui capaz de ponerlo en una forma lógica, que dice así el 16, y no como a través de un acto de pecado es igual a la gratuidad. Y dice, subrayamos el no, el acto del pecado, y la gratuidad. No, acto de pecado igual a gratuidad, no es lo mismo. No, opuesto así, no es que A, el pecado de Adán, igual a B, el acto misericordioso de Cristo. A igual a B. A es el acto de pecar y B es la gratuidad, el acto de gracia. Así que A y B son inversamente iguales. Son iguales pero en direcciones opuestas.
En otras palabras, el acto de Adán de pecar se compara inversamente al acto de la gracia de Cristo. Uno contrarresta el otro. El último contrarrestó el primero. Estos dos actos son iguales solo en el ámbito de su efecto, de alcance. En el ámbito de su efecto o alcance. Ambos afectaron a todos los hombres universalmente. A todos, otra vez lo enfatizamos. Es obvio que Adán y Cristo no son iguales, tampoco fueron iguales sus actos. La única manera en que estas dos cosas son iguales es en su efecto sobre todos los hombres. En 1 Corintios 15, 22, Pablo expresa la misma idea de forma diferente, diciendo, porque así como en Adán todos mueren, otra vez todos, también en Cristo todos serán vivificados. El acto de cada hombre ha afectado a todos los hombres de manera opuesta. Sabemos que el efecto del pecado de Adán fue traer la muerte y mortalidad a todos los hombres. Otra vez, seguimos resaltando lo de todos. Por lo tanto, el efecto de la gracia de Cristo es llevar la vida o la inmortalidad a todos los hombres. El mismo grupo de personas se ven afectadas por cada acción, la primera de forma negativa y la segunda de manera positiva, pero todo por la ley de jefatura. Es decir, nuestro representante actúa en nuestra representación, valga la redundancia, y lo que él hace nos afecta a todos, sea bueno o sea mala. Adán actuó como cabeza, pero después viene el segundo Adán que también actúa como cabeza. Entonces lo que hicieron cada uno de ellos nos afecta a todos los demás, que somos, digamos, el cuerpo. Dice así porque si por la ofensa de uno la muerte reina por ese uno, mucho más reinarán en vida, es decir, mucho más. Inmortalidad por uno solo, Jesucristo, los que obtienen la superabundancia de la gracia y la gratuidad de la justicia. Así como la muerte reina por causa de Adán y no por causa de nuestros pecados personales, también la acción vivificante del último Adán reina en beneficio de la humanidad. El hecho de que a todos los enemigos de Dios se les ha concedido la vida inmortal se basa en el acto de justicia de Cristo, no en nuestra elección individual o fe personal. Más allá de eso, los hombres son ciertamente juzgados por sus actos individuales, es decir, por sus pecados. El punto es que este tipo de juicios individuales están subordinados a la obra de la jefatura de Cristo. Los pecados personales no pueden dominar o negar los logros de Cristo en la cruz. Todos los hombres, de hecho, entrarán en plena reconciliación con Dios, a pesar de que la mayoría tendrán que ser disciplinados en el juicio del gran trono blanco por los pecados personales. Repetimos, los pecados personales no pueden dominar o negar los logros de Cristo en la cruz. Todos los hombres, de hecho, entrarán en plena reconciliación con Dios, a pesar de que la mayoría tendrán que ser disciplinados en el juicio del gran trono blanco por los pecados personales, para ser restaurados. Solo por la fe que justifica a la persona puede evitar tener que pagar por sus propios pecados en la sentencia. Esto no quiere decir que cualquier hombre puede tener éxito en el pago del total de la deuda incurrida por sus propios pecados personales. Tal hazaña será imposible. Por esta razón, todos los pecadores injustificados en ese día permanecerán bajo juicio hasta el jubileo de la creación, cuando la ley establecerá libres a todos los hombres, a pesar de toda la deuda restante que pudiera quedarles, porque ahí entra la ley del jubileo. Es el jubileo de la creación. Por lo tanto, para evitar el juicio de Dios, hay que pasar por el camino prescrito de la justificación por la fe en Cristo y su obra en la cruz, así como su resurrección. Así como en su resurrección. Luego Pablo resume su enseñanza mediante la celebración. En consecuencia, entonces, ya que fue a través de una ofensa la condenación a toda la humanidad,
así también lo es a través de un premio justo a toda la humanidad para justificar la propia vida. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también a través de la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es que la Escritura es clarísima, y a pesar de que es clarísima, nos decían esto y nosotros, y los que lo decían lo mismo, pues están como zombies, ¿no? Si ponemos esto en castellano más moderno, vemos que toda la humanidad fue condenada a muerte, es decir, a mortalidad a causa del pecado de Adán, porque todos los que estaban bajo su autoridad se vieron afectados por la decisión de su cabeza, por la ley de representación o de jefatura. En otras palabras, el pecado de Adán fue imputado a todos los hombres, haciendo a los que no eran como si lo fueran, aunque ninguno de nosotros realmente pecó, haciendo a los que no eran pecadores como si lo fueran. Aunque ninguno de nosotros realmente pecó cuando Adán pecó. Todavía no habíamos nacido, morimos, no obstante, como si nosotros hubiéramos pecado con Adán. Por el contrario, la justicia de Cristo fue imputada a nosotros, a pesar de que no fuimos crucificados cuando Él fue crucificado, ya que aún no habíamos nacido, pero la Biblia dice que el Señor nos puso allí, nos puso en Cristo, ¿verdad? En ambos casos, por la ley de la autoridad éramos parte de un cuerpo y fuimos afectados por las acciones de nuestra cabeza. Toda la humanidad estaba incluida en los lomos de Adán. Y la palabra dice que Jesús puso a toda la humanidad, digámoslo así, en los lomos de Cristo. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, dentro de él estaba toda la humanidad, siendo crucificada con él. Nacimos formando parte del cuerpo y de la herencia del primer Adán. En nuestro renacimiento somos parte del cuerpo y de la herencia del último Adán. En cierto sentido, estos dos casos son impersonales, en que ambas cabezas tuvieron un efecto sobre nosotros sin nuestro consentimiento y aparte de nuestra propia voluntad personal. Nadie nos pidió permiso, pero no nos quedó. Yo suelo decir que de Adán nacen adanitos, de Cristo pues nacen cristitos. Por esta razón, como embajadores de Cristo, somos enviados por nuestro jefe de Estado con un mensaje para el bando contrario. Le decimos: Dios te ha conciliado, por lo que te rogamos que te concilies con Dios a cambio, para que la reconciliación pueda tener lugar. Conciliación biunívoca. Dios ya ha conciliado a todos los hombres, no imputándoles sus pecados. Esa es la buena noticia que tenemos que dar, dice 2 Corintios 5:19. Esto se hizo sin el conocimiento de los que estaban siendo afectados por su acto de gracia. Pero todavía debe haber una respuesta de nuestra parte para que la reconciliación tenga efecto. Entonces surge la pregunta: ¿qué pasa con aquellos que no responden al mensaje conciliador de Dios? ¿Se perderán los beneficios de su acto unilateral? En otras palabras, la injusticia del pecado de Adán, que se imputó a todos los hombres, aparte de su consentimiento, es decir, sin su consentimiento, ¿permanecerá sin resolverse para siempre? La mayoría de los cristianos de hoy parecen creerlo así, lo creíamos así. Yo entre ellos. En su opinión, los efectos del acto de la gracia de Cristo no serán aplicables a los muchos, sino a los pocos que se reconcilian con Dios durante su tiempo de vida. El que no se reconcilia aquí durante su tiempo de vida ya la mascó, por decirlo de esa manera. Sin embargo, este punto de vista deja sin resolver la cuestión básica de la justicia para todos los que murieron en Adán. Esos pues han sido condenados injustamente, pues nacen lacrados, pues ¿qué van a hacer? No pueden hacer otra cosa, nacen con una naturaleza pecaminosa, pues pecan, lo mismo que la vaca pasta hierba porque es su naturaleza, pues los pecadores, los hijos de Adán, adanitos, es su naturaleza pecar y pecan, no lo pueden evitar. Entonces es una injusticia condenarlos, ¿no?
Esta es precisamente la razón por la que los traductores de la Biblia lucharon con Romanos 5:12, sin querer admitir que el pecado de Adán nos había hecho mortales. Reconocieron que esto era intrínsecamente injusto porque trataron de salvar la reputación de Dios para que Dios no pareciera malo. Es decir, vamos a lavarle la cara al Señor para que no crean los demás que es un Dios malo y que condena injustamente a los demás. La clave es saber que el acto misericordioso de Cristo en la cruz ha dado de hecho la vida, la inmortalidad a todos los hombres, pero a cada uno en su propio escuadrón. Recuerden, tagma, en el griego, o grupo, escuadrón o grupo, 1 Corintios 15:23. Unos se salvan durante este tiempo de vida, otros se salvan, o sea, van a tener al final del milenio, se salvan en, digamos, en el juicio del gran trono blanco, cuando doblan la rodilla y confiesan a Jesucristo. Los que en esa resurrección ya tenían la vida, pues bueno, son disciplinados, pero no tienen que ir al lago de fuego porque habían sido justificados por la fe previamente. Pero el resto pues pasa al lago de fuego, donde simplemente van a ser transformados o recuperados para ser restaurados. ¿De acuerdo? ¿Qué es la segunda muerte? ¿Por qué es la segunda muerte? No, ¿por qué los que ya fuimos justificados no tenemos que pasar por la segunda muerte? Porque hemos pasado, o los que hayan vencido, los vencedores, no tienen que pasar por esa segunda muerte, no sufrirán daño de la segunda muerte, porque han sufrido ese bautismo de fuego ya en vida. Los otros, que no maduraron en vida, pero sí fueron justificados, recibirán muchos o pocos azotes hasta que su bautismo de fuego sea completado igualmente. Y el resto, pues en el lago de fuego, que no es más que un bautismo de fuego. Lógicamente, ¿merece la pena hacerlo en esta vida? Pues sí, porque 42.000 años, esperar 42.000 años pudiendo ser ahora, pues bien merece la pena decirle, Señor, yo prefiero que sea aquí, por mucho que cueste, ¿no? Bien, la clave es saber que el acto misericordioso de Cristo en la cruz ha dado, de hecho, la vida, es decir, la inmortalidad a todos los hombres, pero a cada uno en su propio escuadrón o grupo. 1 Corintios 15:23. No todos reciben el don gratuito en el mismo momento, no es una cuestión de hecho, sino una cuestión de tiempo. Algunos, al ser reconciliados con Dios en este tiempo de vida, evitan el lago de fuego. Otros serán salvos así como por fuego, 1 Corintios 3:15. Y al final toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará a él como Señor, como dice Filipenses 2 del 10 al 11. Pero esto no dice nada del proceso mediante el cual se logrará esto. Pero son tres grupos diferentes, ¿no? Los vencedores, los que son salvos así como por fuego, y aquellos pues que al ver la gloria de Dios en el juicio de trono blanco, pues doblan la rodilla, lo confiesan, pero tienen que ser disciplinados con su bautismo de fuego en el tiempo que dure el lago de fuego. La unidad y la pluralidad. En Romanos 5 Pablo usa el término los muchos, que ha confundido a muchos cristianos, ¿no? A la mayoría, vamos a poner para no ser redundantes, de los cristianos, porque en nuestra cultura normalmente situamos muchos entre uno y todos. Sin embargo, la palabra muchos es una palabra plural general que Pablo utiliza para contrastarla con el singular uno. El contexto muestra que Pablo usa los muchos como sinónimo de todos los hombres. Eso está clarísimo. Pablo usa los muchos como sinónimo de todos, no de unos pocos o de la mayoría. En el versículo 12 dice que la muerte pasó a todos los hombres. Por lo tanto, todos los hombres para él es los muchos. Y luego en el versículo 15 dice, por la transgresión de uno, Adán, los muchos murieron. Es decir, está intercambiando los términos los muchos y todos. Obviamente, con todos los hombres, lo que Pablo quiere decir es los muchos. Los muchos frente a uno. Porque no hay excepciones en cuanto a ser mortal. El uso de esta frase pretende contrastar el único hombre con todo el grupo que se vio afectado por un solo acto. Por otra parte, la idea es comparar a Adán con Cristo. Así como el pecado de Adán fue imputado a todos los hombres,
lo que resultó en la muerte, así también la justicia de Cristo imputada a todos los hombres así también fue la justicia de Cristo imputada a todos los hombres, lo que resultó en la vida. Sin embargo, la manera en que se lleva a cabo este objetivo se ve más claramente en otras cartas de Pablo. Bien, continuamos. La ley de jefatura o representación, podríamos llamarla también, ¿no? En primer lugar, se trata de una ley de autoridad y liderazgo. A Adán le fue dado el dominio, no solo sobre sus propios futuros hijos, sino también sobre toda la tierra. Por lo tanto, toda la tierra fue sujeta a muerte, a mortalidad. Romanos 8, del 20 al 22 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, a mortalidad, a ser pasajera, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, de que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta ahora. La muerte fue impuesta a toda la creación, no solo a los hijos o la humanidad de Adán, en general. Ellos se vieron afectados debido a que estaban sujetos a la autoridad de Adán. Adán fue condenado a muerte en el principio y nadie que reconozca a Adán como su padre o como su cabeza puede escapar de esa sentencia. Tal afirmación no hace sino confirmar la sentencia de muerte sobre sí mismos. Necesitamos una nueva identidad por completo. Pablo explica esto más a fondo algunos capítulos más adelante. El camino a la vida es reconocer a Jesucristo como nuestro Padre, porque entonces la ley de autoridad o representación obra a nuestro favor. Si el Espíritu de Dios ha impregnado nuestra alma con la simiente de Cristo, Él es nuestro Padre. El nacimiento virginal de Jesús es el gran ejemplo de esto, que nos muestra la forma en que, como María, podemos engendrar a Cristo como una nueva generación, una nueva camada de Cristos, ¿no? Que son engendrados de la misma manera que lo fue María. El gran misterio es Cristo en vosotros, Colosenses 1:27. Si Cristo está realmente en usted, entonces usted está embarazado de Cristo, esperando el nacimiento del Hijo varón en el tiempo señalado. En usted, que luego, junto con los demás hijos varones, pues forman el hijo varón corporativo o corporacional, como lo quiera llamar. Esta nueva generación tiene tanto un Padre celestial como una madre terrenal, así como los tuvo Jesús, pero la identidad de este hijo varón se deriva de su Padre. Esa semilla santa que está a punto de nacer es el verdadero usted, si es que se identifica con ese hijo varón, como lo hizo Pablo en Romanos 7, en su discusión de los dos yoes. Tenemos el yo que se identifica con el primer Adán, el yo que se identifica con el último Adán. Romanos 7:25 dice, por un lado, así que por un lado yo mismo con la mente, es decir, la mente espiritual, en este caso, del nuevo yo, sirvo a la ley de Dios, pero por otro, con mi carne, es decir, la mente que se identifica con Adán, con el viejo hombre, a la ley del pecado. En todo este proceso de salvación es importante ver que nuestra identidad con Adán ha sido condenada a muerte y no puede ser salvada. Solo puede ser consignada a muerte. Solo nuestra identidad con el último Adán se salvará. Cuando el hijo varón dentro de nosotros es llevado al nacimiento, la madre carnal, que es decir, la vida almática, el alma, morirá en el parto, como le ocurrió a Raquel en Génesis 35:19 cuando nació Benjamín. Raquel era un tipo profético de nuestra propia alma a la luz del hijo de mi mano derecha, que eso quiere decir Benjamín. Así, como murió, porque hay un cambio de nombres, no me acuerdo ahora cómo. Sí, perdonen, estuve consultando el texto. Cuando murió ella cuando estaba muriendo le puso el nombre de Benoni, hijo de mi dolor, pero cuando ya ella murió, Jacob le puso el nombre de Benjamín, que quiere decir el hijo de mi diestra.
Es decir, tiene que morir el viejo, el hijo del dolor, el viejo hombre, para que el hijo de mi diestra, el nuevo hombre, pues nazca. Es decir, nacemos muriendo al viejo hombre, es cuando nace el nuevo hombre. Y eso ocurre, como saben ustedes, cuando cruzamos el Jordán, morimos a la carne, y entonces participamos por experiencia, no en semilla que ocurrió en nuestra justificación. Cuando recibimos la semilla, lo que hacemos es participar de las experiencias de crucifixión, o sea, calvario, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahí es cuando viene el nacimiento de Benjamín. Qué imagen más bonita teníamos aquí que se nos había pasado, ¿verdad? En cuanto al ámbito de aplicación de esta bendición, Pablo escribe dos cosas que en la superficie parecen ser ideas conflictivas. En el versículo 17 parece limitar la gracia de Cristo a los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hemos resaltado los que reciben. En otras palabras, parece que uno debe recibirlo con el fin de obtenerlo. Pero en el siguiente versículo dice que por la justicia de Cristo resultó la justificación de vida para todos los hombres, otra vez para todos los hombres. Por lo tanto, en el versículo 17 Pablo parece limitar la bendición de la inmortalidad a aquellos pocos que realmente aceptan el sacrificio de Jesucristo en la cruz, es decir, los que han oído de la palabra de conciliación y han respondido aceptándola con el fin de ser reconciliados con Dios. Es evidente, sin embargo, que no todos los hombres lo hacen en el curso de su vida. De hecho, la gran mayoría de la humanidad, hasta hace muy poco, nunca hubo oportunidad de escuchar la palabra de conciliación. De hecho, hasta hace muy poco, la gran mayoría no tuvo la oportunidad de escuchar esta palabra de conciliación, ¿verdad? Porque no había el desarrollo que tenemos ahora, ni los medios de comunicación, ni los medios de viaje, ni todas estas cosas. Debido a que muchos teólogos no han sido capaces de reconciliar esto con justificación de vida para todos los hombres, han tenido que elegir cuál de las declaraciones de Pablo deben creer, y sin darse cuenta que ese es el tipo de error, que de la Biblia no se confunde. Lo que tenemos que saber cuando hay dos declaraciones en la Biblia que son contradictorias aparentemente, seguramente es que se cumplen de forma diferente o en momentos diferentes. Como pasa con Elías. ¿Elías ya vino? Sí. ¿Elías ha de venir? Sí. Las dos cosas son ciertas. Por lo tanto, algunos teólogos han sostenido que Cristo simplemente ha ofrecido justificación de vida para todos los hombres. La conciliación de todos, dicen, requiere una respuesta, dicen, simplemente ha ofrecido. Es decir, aquí lo que están diciendo que es una oferta, no que se ha hecho, sino que ahora hay que recibirla. La salvación está ahí dispuesta, está con una mesa donde hay un banquete, el que quiere comer, come. Eso hasta yo lo he predicado también en su tiempo, pero no, la justificación ya está para todos. Toda la humanidad ha sido salva y justificada, pero lo va a recibir en momentos diferentes. Esa justificación de vida para todos los hombres. La conciliación de todos, dicen, requiere una respuesta con el fin de hacer la reconciliación. Y en consecuencia, sin la respuesta necesaria, la reconciliación simplemente no va a suceder. Y así, según ellos, el todos los hombres en la práctica se limita a todos los que respondan al mensaje de la Biblia. Es decir, enmendamos la palabra porque no concuerda con nuestra lógica humana, con nuestro entendimiento humano. Como resultado, la teología común ha enseñado que todos los que están en Adán murieron, mientras que solo a todos los que aceptan a Cristo se les ha dado la vida. Esto en efecto establece la ley de la autoridad, pero no explica el uso de Pablo de la expresión todos los hombres. Tampoco resuelve la injusticia de que todos los hombres y aún de toda la creación hayan sido sometidos a vanidad en contra de su voluntad. Romanos 8:20. La aparente injusticia de Dios. Es injusto que todos los hombres sufrieran como resultado del pecado de un solo hombre. Incluso la propia ley divina dice esto en Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres.
cada uno morirá por su pecado. Esta ley se cita en Ezequiel 18:20. A pesar de esto, Dios hace que los hijos rindan cuentas hasta la tercera y la cuarta generación. Éxodo 34:7. Y en Romanos 4 nos enteramos del pecado imputado y la justicia imputada. El pecado de Adán fue imputado a los demás, haciendo que pagaran la pena por el pecado, es decir, la mortalidad. Muchos teólogos han luchado con estos grandes temas, pero han sido incapaces de entender cómo un Dios justo puede hacer que los hijos paguen injustamente por los pecados de Adán. Su solución, entre comillas, es demasiado limitada en su alcance, ya que si solo a los que responden a la palabra de conciliación se les da la vida, entonces la injusticia en la mayor parte de la humanidad sigue sin resolverse. Tampoco puede decirse que era su culpa no aceptar a Cristo, porque la gran mayoría de ellos a lo largo de los milenios nunca tuvo la más mínima partícula de oportunidad de escuchar de Cristo. Sí, algunos puedan estar pensando, bueno, algunos les es manifiesto por medio de las cosas hechas, ¿no? Pero esos son unos pocos, la mayoría pues han muerto sin conocer. De alguna manera, como sea, todos aquellos a quienes se imputa el pecado de Adán también también deben tener la justicia de Cristo imputada a ellos. Esto parece imposible para el cristiano promedio, pero todas las cosas son posibles para Dios. Dios se especializa en lo imposible. La clave está en entender dos cosas. En primer lugar, es cierto que solo los que creen en el Señor Jesucristo serán salvos. En segundo lugar, Dios tendrá una manera de asegurarse de que todos los hombres de hecho crean en el Señor Jesucristo. Sabemos que no todos los hombres creen en el tiempo de su vida en la tierra, pero no hay ninguna declaración bíblica que prohíba a los hombres creer en Cristo después de haber muerto. Hebreos 9:27 simplemente dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No dice nada que no puedan creer después del juicio. Pero, precisamente aquí está, pero el juicio no prohíbe a los hombres arrepentirse. De hecho, todo el propósito de la ley de Dios es hacer que los hombres se arrepientan por medio precisamente del juicio. Esta entonces es la clave para resolver las dificultades de la epístola de Pablo. Muchos serán todavía salvados así como por fuego, porque van a tener que experimentar el fuego de Dios a fin de ser salvos. A nadie se le dará vida sin responder a la palabra de conciliación, pero sin embargo todos van a responder cada uno a su debido orden y tiempo. Las profundidades del amor de Dios. Cuando Pablo habla de conciliar a los muchos y a todos los hombres, en el 5º capítulo de Romanos, describe los efectos del amor divino que ya ha definido anteriormente, considerando que el amor del hombre se limita normalmente a sus amigos. El amor de Cristo se extiende también a sus enemigos. Es por esta razón, Pablo dice que Dios estaba en Cristo conciliando al mundo sin esperar que antes se convirtieran en sus amigos, sino que murió por ellos siendo aún enemigos. El mundo e incluso la misma Iglesia apenas aprecia o incluso comprende la profundidad y amplitud de tal amor. La doctrina de la Iglesia de la retribución divina, así vamos a ponerlo aquí al revés, porque si no parece que es la Iglesia de la retribución divina. Vamos a ver, permítanme un segundito, la doctrina de la retribución divina de la Iglesia, ahora sí. La doctrina de la retribución divina de la Iglesia demuestra su falta de comprensión, pues niega los efectos beneficiosos de ese amor divino sobre aquellos que mueren sin haberse conciliado con Dios a cambio. Para todos esos no conciliados, muchos en la Iglesia enseñan que el plazo divino es el punto de la muerte de cada hombre, con lo cual la demostración del amor de Dios se transforma de repente en una demostración de la ira divina.
Los que se negaron rotundamente a conciliarse con Dios a cambio, se dice que serán atormentados por la eternidad en dolor inimaginable y tortura, mientras los que nunca habían oído hablar de Cristo serán salteados a casi 1.000.000 de grados. Serán cocinados o salteados, ¿verdad? A casi 1.000.000 de grados. Con tal teología, el amor divino salvará solo a pocos, después de haber fracasado con la mayoría debido a la voluntad contraria del hombre. Qué victoria más pírrica, ¿verdad?, si fuese así para Cristo. Es como si dos naciones que tenían diferencias irreconciliables estuvieran en guerra y un sabio y amoroso rey, Dios, decidió pedir la paz, sabiendo que se necesitan dos para pelear, Este rey amoroso había sido agraviado, pero decidió pagar la penalidad de la ley por sí mismo, para perdonar el mal y satisfacer la demanda de la ley. Acto seguido envía embajadores al otro lado, llevando una bandera blanca, llevando el mensaje de la paz y conciliación. Una bandera blanca con el mensaje de paz y conciliación. Ya no sostengo sus transgresiones en contra de ustedes. Ese es el mensaje. El resultado de tal amor habría sido hacer que algunos en el otro lado depusieran las armas y se unieran al lado de la gracia. Pero después descubrimos que había una fecha límite para responder, después de la cual el amor es reemplazado por la ira de un amante rechazado. Solo entonces queda claro que la conciliación del rey era en realidad un ultimátum disfrazado. El amor era solo temporal, el amor no pudo asegurar el fin deseado por haber sido frustrado por la voluntad del hombre. Repitamos esto. Entonces llega ese momento, cuando llega ese momento, queda claro que la conciliación del rey era en realidad un ultimátum disfrazado. El amor era solo temporal. El amor no pudo asegurar el fin deseado por haber sido frustrado por la voluntad del hombre. Pobrecito Dios, ¿verdad? Le frustraron los hombres. La teología del hombre insiste en que Dios sigue siendo un Dios de amor y, sin embargo, está de alguna manera forzado por su propia ley a encarcelar y torturar por la eternidad a los que no se concilian durante su tiempo de vida. Esta idea de un Dios de amor impotente frente a su propia ley, que está obligado a torturar al irreconciliado una vez que ha pasado la fecha límite, resume el conocimiento de Dios sostenido por una gran porción de la Iglesia. Tal teología se basa en suposiciones falsas. Se supone que la muerte es una fecha límite para el arrepentimiento, mientras que Pablo dice que toda rodilla se doblará. Está claro que solo unos pocos inclinan sus rodillas a Cristo durante su tiempo de vida en la tierra, por lo que es igualmente claro que el resto de esas rodillas deberán inclinarse después de haber muerto. Por otra parte, toda lengua confesará que Él es el Señor, y Pablo nos dice que ningún hombre puede confesar que Él es Señor sino por el Espíritu Santo, es decir, que se lo confesan porque han recibido el Espíritu Santo. Además, esas rodillas se inclinarán y esas lenguas confesarán para gloria de Dios Padre. ¿Dónde estaría la gloria de una confesión obtenida mediante tortura? ¿Qué gloria supondría obligar a un pecador a arrodillarse y arrancar de él una confesión fingida, forzada? Se supone además que la ley divina exige un infierno ardiente para los no creyentes, cuando en realidad la ley exige quemadura por quemadura. Éxodo 21:25. Solo en los casos en que un hombre ha quemado a otra persona sin arrepentirse, por ejemplo en la hoguera, ¿no? Incluso tal juicio es limitado, porque el principio básico de la ley divina exige solamente retribución en especie. Solo el hombre, no Dios, amplía dicha retribución por la eternidad. Es decir, la ofensa tiene que ser proporcional, o el castigo proporcional a la ofensa. La palabra traducida, perdón, deme un segundito que ponga esto aquí en letra en azul y minúsculas.
y pequeñitas para eso. Bien, solo el hombre no dio amplia dicha retribución por la eternidad. La palabra traducida como eternidad en la Escritura es casi siempre aeionian, que quiere decir que pertenece a un edón, a un eone, edad, un periodo de tiempo que tiene tanto un principio como un final. Mientras que el hombre puede pretender extender este tiempo de juicio a la eternidad, Dios no lo hace. Por otra parte, la justicia de Dios sale de su carácter de amor, por lo que el objetivo de la justicia es corregir, restaurar, en lugar de destruir. La retribución divina no es una admisión de fracaso para rehabilitar, porque el amor nunca falla. De fracaso en rehabilitar. La retribución divina no es una admisión de fracaso en la, vamos a poner, en la rehabilitación. En la rehabilitación, porque el amor nunca falla. De hecho, si el amor de Dios fallara en última instancia en llevar a un hombre a la plenitud de la estatura de Cristo, entonces el amor no habrá podido lograr su objetivo declarado, y el pecado es cerrar el blanco. ¿Será Dios entonces un pecador? ¿Será un fracaso? Una y mil veces no. La cuestión del libre albedrío. Los hombres también excusan a Dios por el castigo divino interminable al insistir en que el hombre se lo habrá ganado él mismo por su propia voluntad. Pero esta es una teología inconsistente. El pecado de un hombre fue impuesto a los muchos, al margen de cualquier decisión de su propia voluntad. Dios imputó el pecado de Adán a todas las generaciones venideras, a pesar de que no pecaron a la semejanza del pecado de Adán, como nos dice Romanos 5:13. La mortalidad del hombre es una prueba de ello. Si la ley de imputación del pecado de Adán debe afectar negativamente, otra vez decimos, a todos los hombres, ¿cómo pueden los hombres aplicar la misma ley en desigualdad a la obra conciliadora de Cristo en la cruz? Es decir, ¿cómo le podemos atribuir menos poder a la obra de Cristo que a la obra negativa de Adán? O del diablo a través de Adán. La ley juzga con imparcialidad y con igualdad, es decir, equidad. La voluntad del hombre no fue consultada antes de la imputación del pecado de Adán a todos. Tampoco fue la voluntad del hombre consultada antes de la imputación de la justicia de Cristo a todos. Subrayemos de nuevo lo de todos en ambos casos, para resaltar lo que se nos meta en la mollera. Ambos fueron actos de Dios, por lo tanto Dios estaba en Cristo conciliando el mundo solo por la norma del amor divino. Por ese amor Cristo muere, no solamente por sus amigos, sino también por sus enemigos. Este es el punto central distintivo del amor del hombre del amor de Dios. Muchos hombres morirían por un amigo o un familiar, pero Cristo ha muerto por los impíos e incluso por los que le odian. Le odiaban. No hay un efecto beneficioso duradero de tal amor para el que muere sin conciliarse con Dios a cambio. ¿Es Dios tan impotente? ¿Es un Dios que llora mientras tortura a la gente con el fin de cumplir con una ley que iría en contra de su naturaleza amorosa? ¿La ley demandaría algo que es contrario a la voluntad, la mente y el carácter de Dios? No, la ley es la expresión misma de su carácter y por lo tanto la ley se basa totalmente en el amor. Del amor cuelgan toda la ley y los profetas. Ninguna ley se basaría en el amor a menos que se hubiera diseñado para corregir al infractor de la ley. Corregir y restaurar. La conciliación tendrá todo su efecto, ya que no se basa en la voluntad del hombre, sino en la voluntad de Dios. La oposición del hombre no tendrá éxito al final, porque su voluntad no es más fuerte que la de Dios, ni será capaz al final de resistir tal amor perfecto. Repetimos, la conciliación tendrá todo su efecto.
ya que no se basa en la voluntad del hombre, sino en la voluntad de Dios. La oposición del hombre no tendrá éxito al final, porque su voluntad no es más fuerte que la de Dios, ni será capaz al final de resistir tal amor perfecto. Toda la resistencia del hombre está basada en el tiempo y por lo tanto es limitada en duración. La autoridad que los hombres disfrutan basada en el mandato de dominio en Génesis 1:26 no es rival para la soberanía de Dios. Y la autoridad no es libre albedrío, es autoridad. No es rival para la soberanía de Dios que Él conservó para sí mismo. Dios nunca renunció a su soberanía. Dios puede torcer con su amor la obstinación del hombre. No hay fuerza en la tierra que pueda impedir que el plan divino sea cumplido. El diablo no es el que gana al final, ni Dios es el que juega el papel de un mal perdedor. Repetimos, el diablo no es el que gana al final, llevándose la mayoría con él a un infierno eterno de tortura, ni Dios es el que juega el papel de un mal perdedor que llora viendo cómo tú están en el infierno, per seculam seculorum, sus pobrecitos hombres que no pudo rescatar. La ley de Dios es una expresión de amor que emana de su propio ser. Por lo tanto, se describe como fuego. Deuteronomio 33:2. Así como el bautismo de fuego es para nosotros ser saturados de su carácter y esencia. No hay fuego de Dios que se pueda separar de su amor, porque Dios es Dios y Él siempre tiene que ser fiel a sí mismo. Aunque el lago de fuego es de hecho un lugar de juicio divino, es donde todos los hombres aprenden el carácter de Dios. Incluso los creyentes de hoy están en formación por medio del bautismo de fuego. Y la segunda muerte, lo hemos dicho antes, es el bautismo de fuego para aquellos que no lo han pasado. Los vencedores no tienen que ser tocados por la segunda muerte, porque ya pasaron el bautismo de fuego, que es la segunda muerte. Estamos capacitados ahora para obtener una resurrección mejor y más temprana. Él es el Salvador, repetimos, de todos los hombres, especialmente de los que creen, pero de todos. Este fuego es también la gloria de Dios que descendió sobre el Sinaí y que finalmente cubrirá toda la tierra, como está profetizado, Números 14:21. Y resaltamos subrayada y en negrita esta frase final: Dios será glorificado y toda criatura en el cielo y en la tierra se encontrará alabándole cuando las 4 bestias finalmente digan amén. Los 4 animales, ya saben, digan amén. En Apocalipsis, Dios será glorificado y toda criatura en el cielo y en la tierra se encontrará alabándole cuando las 4 bestias finalmente digan amén. Pues así sea, bendito nuestro Dios, que tiene un amor tan profundo y tan poderoso que no se le puede escapar, que no puede fallar, es imposible que falle. ¿No son buenas noticias, queridos amigos? Yo creo que sí. Pues bueno, hemos acabado hoy con este temita que teníamos aquí. La próxima vez que abordemos un vídeo de este tipo, pues seguiremos viendo alguno de esos destacados que seguramente están ahí en la columna del blog, destacadas del blog Tabernáculos, en la columna de la derecha. Y el próximo día que grabemos, pues vamos a continuar con el rapto visto a la luz de Tabernáculo, que no sé si es el último o el anteúltimo vídeo que nos queda. Hasta entonces, mis amados, los encomiendo a la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo, de nuestro precioso Señor, y yo me despido hasta la próxima. Que Dios les bendiga.